promesa, este comunicado que vamos a lanzar hoy de Venezuela al mundo y a todos los estados de nuestro país es para, desde el Comité de Familiares de Presos Políticos y desde el Comité de Familiares Decaídos en Venezuela, apoyamos el ciclo de audiencias públicas que se está dando en la OEA para verificar, evaluar y constatar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Para eso tenemos una lista de familiares y de venezolanos que ya no están con nosotros. Estas son la lista de los asesinatos que vivimos solamente en el año 2017 aquí en Venezuela. Hemos contactado familia a familia, al igual que los familiares de los presos políticos, y el día de hoy nos acompañan víctimas. Nosotros que somos víctimas, me incluyo porque tengo mi esposo preso político. Las víctimas hoy en Venezuela son héroes de la democracia. Y más allá de caer en la desesperanza de que Venezuela vive un momento muy difícil, nosotros nos llenamos de fuerza, nos apoyamos en la comunidad internacional y en iniciativas como la que está dando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y nos motiva que el mundo hable hoy de Venezuela. Es por eso que les voy a presentar hoy a Mónica Santamaría, hermana de José Luis Santamaría, preso político, Adolfo Baduel, hijo del general Baduel, preso político, y a Irene de Caguaripano, esposa del capitán Caguaripano. También tenemos el caso de Nervis Díaz, la abuela de Mervin Guitán, y también tenemos el caso de Ana da Costa, que muchos la conocen, hermana de Vasco da Costa. Vamos a escuchar los testimonios. Desde aquí una humilde audiencia que espero le llegue a los oídos al doctor Moreno Campo en la OEA, a los oídos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y por supuesto a los oídos del Alto Comisionado de Derechos Humanos, este testimonio de cada uno de ellos que suma a esa iniciativa del ciclo de audiencias públicas de crímenes de lesa humanidad, posibles crímenes de lesa humanidad que se cometieron y que se siguen cometiendo en Venezuela. Mónica Santamaría. Hablar de una situación tan triste y tan indigna para nuestro país lamentablemente causa mucho dolor. Sin embargo, como bien expresó Lilian, desde el comité queremos fortalecernos para que esto no suceda nunca más. Hablo en nombre de mi hermano José Luis Santamaría, preso político desde el 24 de julio. Hablo también en nombre de la persona que lo acompaña, Efraín Ortega, los dos recluidos en el Rodeo. Han pasado más de 3 años y 2 meses y todavía ni siquiera se ha aperturado el juicio. Mes tras mes vemos cómo nos dicen sin ningún tipo de respeto a la vida, de respeto al dolor, la audiencia está diferida. Aparte de eso, vemos como nuestros familiares van perdiendo su salud. Hay una serie de circunstancias ocurridas en los sitios donde han sido recluidos que los ha llenado de enfermedades. Mi hermano, al igual que Efraín Ortega, enfermó de hepatitis que no fue tratada, que fue simplemente paliada con medicamentos que nosotros llevábamos, pero nunca hubo la posibilidad de atenderlo. Se ha hecho solicitudes, inclusive órdenes del tribunal, sin embargo los traslados no se dan. ¿Qué asumimos nosotros desde el comité, desde la familia? Que lamentablemente estamos ante una situación sistemática de causar dolor, de causar daño. Ya no basta con haberlos privado de libertad siendo inocentes. Pareciera que la intención es dejar huellas en la salud, dejar huellas en el dolor de ellos, pero también en el dolor de la familia y en el dolor que la sociedad está viviendo. Cuando se habla de eso, indudablemente
aunque no se quiera ser pesimista, se piensa, me irá a pasar lo mismo que han sufrido ya 3 familiares de presos políticos. No olvidamos al aviador, no olvidamos tampoco al señor que no solamente dejaron que se muriera, sino que ahora de una manera vil empiezan a desprestigiar y a insinuar cosas cuando lamentablemente no lo atienden oportunamente, cuando sabemos que en Venezuela, aparte de eso, hay una crisis en el sistema de salud y hay una crisis para conseguir las medicinas. Es doloroso, por ejemplo, y vergonzoso tener que decir que con el esfuerzo que hacemos los familiares para llevarles alimentos y llevarles medicinas, las que creemos nosotros, porque no hay realmente una información precisa de qué es lo que necesitan en los centros de reclusión, durante las requisas, que también forman parte de un daño recurrente a los presos, se roban esas medicinas, se pierden esas medicinas. Entonces, aunque cause realmente dolor, vergüenza, porque nuestro país se esté viendo de esta manera, lo decimos porque queremos que realmente la ayuda se sienta, que sigan a nivel internacional dando estas alertas y que por favor pronto salgamos de esto y que nunca más volvamos a vivir, nunca más se den violaciones a los derechos humanos. No tiene ningún sentido una Venezuela de héroes plagada de esta barbaridad. Gracias. Adolfo Baduel, hijo del general Baduel. Buenos días. Primeramente quiero agradecer esta oportunidad que nos están dando por el Comité de Familiares de Presos Políticos. Quisiera aprovechar la oportunidad para denunciar el caso de mi padre y de mi hermano Raúl Emilio Baduel, que han sido víctimas de constantes violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad que no prescriben, y apoyar la iniciativa que se está realizando desde la OEA, mediante las audiencias públicas, para que ninguno de estos crímenes quede impune. Mi padre tiene 8 años injustamente encarcelado, 8 años donde se le ha negado el derecho a la salud. Actualmente se encuentra en la infame tumba de Plaza Venezuela de Sevilla, que ya muchos conocen aquí, que ha sido descrita públicamente por un documental que es de conocimiento público. Sabemos que en ese lugar existe una tortura blanca donde tiene que soportar un aislamiento permanente y tiene perturbación del tiempo y del sueño, y no tiene noción del tiempo. Al igual que mi hermano Raúl Emilio Baduel fue víctima de torturas y tratos crueles en la cárcel de Uribana en el año 2014, donde le rompieron sus costillas y le quemaron sus genitales. Nosotros hicimos todas las denuncias pertinentes con respecto a ese caso de mi hermano, y la tortura de mi padre también queremos aprovechar para denunciar que es un delito de lesa humanidad, y así lo establece el artículo número 7 del Estatuto de Roma, la desaparición forzada a la que fue sometido mi padre durante mucho tiempo por parte del régimen. Nuestra solidaridad y apoyo con todos los presos políticos, principalmente con las víctimas de la represión en Venezuela, y exhortamos al mundo a que ponga sus ojos ante la situación deprimente que estamos viviendo los venezolanos, que no solamente son los presos políticos, son los perseguidos, son los exiliados, y son todos los ciudadanos de Venezuela que son sometidos a violaciones de derechos humanos constantes. Muchísimas gracias. Irene de Caguaripán, esposa del capitán Caguaripán. Sí, muy buenos días. Les pido disculpas por el tono de voz. Quiero decirle al mundo que en Venezuela hay una violación de derechos humanos constante
no solamente con los presos, no solamente con los chicos que han sido asesinados. El hecho de que mi pueblo no pueda tener medicamentos y no puedan tener una buena salud digna en los hospitales ya es una violación de derechos humanos. De que salgamos a las calles y podamos ser víctimas del AMPA, que estamos en uno de los países más peligrosos del mundo, es una violación de derechos humanos. Pero más allá de todo esto, entonces ahora hay un grupo de más de 500 presos políticos, muchos otros bajo régimen de presentación, en donde todos y cada uno de ellos han sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en varios artículos, describe cosas como las torturas, como que nadie puede ser sometido a tratos crueles, y lamentablemente en Venezuela todos los que son sujetos a la privación de libertad son víctimas de estas torturas. Quiero destacar, porque tenemos que entender todos los venezolanos, que cuando hablamos de una violación de derechos humanos es porque hay una violación de la dignidad humana. Y esa dignidad humana se basa en un respeto que tenemos que tener como seres humanos. Incluso está en la Biblia. Nosotros como criaturas de Dios merecemos un respeto, merecemos dignidad. Mi esposo, el capitán Juan Carlos Caguaripano, fue detenido el 11 de agosto. Estuvo sometido a una desaparición forzosa durante 40 días, en donde fue torturado, tortura física muy graves. En su momento, a nivel jurídico, la vamos a hacer conocer. Pero no solamente lo torturan físicamente, sino además psicológicamente, y lo torturan con su familia, donde 40 días estuvieron sus padres llorando por no saber en dónde estaba su hijo, por saber si estaba vivo, por saber si estaba muerto. Corrieron muchos rumores a través de las redes, sus torturas, incluso su muerte, y aún así el Estado venezolano hizo silencio, sin importar el sufrimiento completo de dos padres, de una esposa, de una hija, y de mucha gente que ha conocido a Juan Carlos Caguaripano y saben que es un hombre de honor, que es una persona que toda su vida y su carrera lo único que ha hecho es velar porque no se violen los derechos humanos, y aún así a él se le violaron. Y se le siguen violando hoy día. Está recluido, lo hago público, hice público el día martes, en el SEBIN de Plaza Venezuela, en la tumba. A pesar de la poca comunicación que pudimos tener ese día, fue una fe de vida que nos dieron. Pudimos hablar con él bajo coacción, pues estábamos siendo filmados y vigilados. Y aún así, él se mantiene firme, se mantiene con una fortaleza implacable, porque él sigue luchando y va a seguir luchando por la libertad de Venezuela, porque esto no siga ocurriendo. Que por favor no sigamos hablando solamente de casos en particulares. Mi esposo me pide que hablemos por cada uno de los presos políticos, por cada uno de los muchachos que se han sido violados, todos sus derechos en las manifestaciones. Que no olvidemos a cada uno de esos muchachos caídos, que no abandonemos a esas familias que hoy día lloran todavía la pérdida de sus hijos. Señores, lo que está pasando en Venezuela es grave, pero no perdamos la fe, porque la justicia va a llegar. Quiero cerrar con 2 versículos de la Biblia que sé que nos van a llenar de esperanza a todos. El primero es el Salmo 50, donde dice: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. No perdamos la fe, porque sé que va a haber justicia en Venezuela. Ningún caso va a quedar impune, porque Dios, nuestro Señor, realmente va a obrar para bien de todos aquellos que han obrado para Él. Y el otro es el Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Sé que cada uno de nuestros presos políticos día a día se aferran a la oración, es a Dios. Estoy seguro que Dios y sus ángeles están ahí acompañándolos. Espero que el mundo también los acompañe, no lo dejen solo. Gracias. Al oír a Mónica, al oír a Irene,
al oír a Ana, al oír a Adolfo, de verdad que uno se siente lleno de orgullo, de fuerza, de ánimo, de esperanza, porque nos tocó, nosotros somos víctimas de este sistema represivo y nos ha tocado convertirnos en activistas de derechos humanos. Y la información es muy clara. Este grupo que hoy representamos es un grupo muy grande de familias, de madres, de padres, de hermanos, que hoy apoyamos las audiencias públicas para evaluar si en Venezuela se cometen y se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y quiero explicar qué son los crímenes de lesa humanidad para que toda Venezuela esté enterada de qué es lo que está pasando con nuestros casos, con sus casos en el mundo. Voy a explicar qué son crímenes de lesa humanidad, luego voy a hacer un resumen corto de qué ha pasado en Venezuela en los últimos años y por qué hemos llegado hasta este punto, y al final presentarles qué es lo que vamos a hacer las víctimas con respecto a esta iniciativa que se está dando en la OEA. ¿Qué son crímenes de lesa humanidad? Los crímenes de lesa humanidad se dan cuando hay un ataque masivo o cuando hay violaciones a los derechos humanos de forma sistemática. Esas son las dos diferencias. Pues un ataque masivo, algo que pasó y hubo muchos crímenes de lesa humanidad, heridos, asesinatos, ataques, violaciones, o cuando esto ocurre de forma sistemática. ¿Qué es de forma sistemática? Que Ana Acosta cuente qué le pasa a su hermano y coincide perfectamente con lo que le hacen al esposo de Irene, y coincide también con lo que le han hecho a Baduel por años, y coincide con lo que le hacen a la mayoría de los presos políticos. Esos son ataques sistemáticos, esos son crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque hay tortura, porque en el caso de Venezuela también hay exterminio, y aquí voy a enumerar las diferentes causas de por qué se tiene que evaluar, y ya se está evaluando en Venezuela, los crímenes de lesa humanidad. Esto no es la primera vez que pasa. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad es cuando llegamos a la Corte Penal Internacional. Es el máximo institución, la máxima justicia del mundo. Cuando alguien llega a esa corte, es muy difícil salvarse, por decirlo de alguna forma. Es muy difícil que si tú llegaste ahí, no se abra una investigación, que es lo que está pasando en este momento. Y ahí en la Corte Penal Internacional, por diferentes personas, entre ellas Tamara Subú, ya ahí en la Corte Penal hay informes de cada una de las torturas, de cada uno de los heridos, de cada uno de los asesinatos, e incluso familias que han perdido a sus seres queridos por falta de medicinas, por falta de atención médica. La persecución despiadada que hemos visto de la disidencia en Venezuela nos ha dado gravísimas violaciones de derechos humanos. Eso hoy lo sabe el mundo y hoy lo declaran presidentes, jefes de Estado, jefes de gobierno, cancilleres, senadores y diputados del mundo. Lo vimos el día de ayer desde las Naciones Unidas, desde la Gran Asamblea Nacional, como presidentes de todo el continente exclaman de forma alarmante lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuándo hablamos de crímenes de lesa humanidad? Cuando hay asesinatos, cuando hay exterminio, cuando hay encarcelación arbitraria, cuando hay tortura, cuando hay persecución de un grupo o colectividad con identidad propia. Eso ha pasado con diferentes partidos de la oposición, en especial con el Partido Voluntad Popular, el partido más atacado de la oposición venezolana, con presos políticos exiliados y hombres y mujeres en clandestinidad, en este momento en Venezuela. Desaparición forzosa de personas, lo hemos vivido. En mi caso lo viví con Leopoldo, semanas y días sin saber dónde estaba, en varias oportunidades cuando estuve en Ramo Verde. Lo vive la familia Baduel y los hemos acompañado día a día cada vez que lo desaparecen. Lo acabamos de vivir con Irene, 40 días sin saber nada de su esposo. Ha pasado con diferentes presos políticos y pasa con familiares que no son presos políticos. Pasa en Venezuela, desaparición forzosa de personas.
En Venezuela tenemos unas cifras alarmantes que, repito, nos motivan no para caer en la desesperanza, al contrario, nos motivan para seguir denunciando, porque las denuncias que hacemos llegan a los oídos del mundo y vamos a salir de esta crisis y vamos a salir de esta persecución y de estas torturas, porque yo estoy seguro que en Venezuela la mayoría de los venezolanos, más del 90% de los venezolanos quiere un cambio y no quiere más tortura. Saldo de represión en Venezuela desde el año 2014, pasando por el año 2015, 2016 y este año 2017, han asesinado a 127 venezolanos, han herido a 15.000 venezolanos, han arrestado a más de 5.000 venezolanos, de cuales han denunciado acoso sexual el 70%. Desde desnudos, cuando los detienen, hasta violaciones. Y hoy, la cifra de presos políticos en cárceles venezolanos es de 566. Y un grupo muy grande de ese grupo está en graves condiciones de salud y por eso fuimos esta semana a la Cruz Roja a entregar una lista urgente para pedir la libertad inmediata de estos venezolanos que están en graves condiciones de salud. ¿Qué estamos haciendo nosotros como víctimas y qué vamos a hacer? Desde la OEA hay audiencias públicas, se dieron 2. Las próximas audiencias públicas en la OEA son el 16 de octubre y el día 30 de octubre peritos especializados van a evaluar todas estas audiencias y van a determinar si en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad o no los hay. Si hay crímenes de lesa humanidad, todos estos casos llegarán a la Corte Penal Internacional. Por eso le hacemos un llamado a los militares, a los policías. Sepárense de estas violaciones de derechos humanos. Lo dijimos durante las protestas, durante 4 meses que estuvimos en la calle tragando bombas. No disparen más, bajen las armas, porque a quienes van a buscar son a los responsables de esas órdenes. No solamente a quien las dio, que es Nicolás Maduro, sino quien las ejecuta, que son las cabezas de cada uno de estos entes policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana. Nosotros como familiares de presos políticos desde el año 2014 hemos registrado todo esto que ha pasado y lo hemos llevado a diferentes instancias. La noticia hoy en el mundo y en Venezuela es que estas instancias ya se pronunciaron de una forma alarmante. Los pronunciamientos que hemos tenido de esta lista que voy a leer son pronunciamientos alarmantes que impulsan a que estas denuncias lleguen a la Corte Penal Internacional. Amnistía Internacional publicó un informe. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo: existencia de una política destinada a reprimir el disenso político, a infundir temor de la población a fin de frenar las manifestaciones. También el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que exime la posibilidad de tomar medidas. Análisis realizado de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas registra 123 muertes relacionadas con las protestas. Congresistas chilenos y colombianos denuncian a Maduro y al régimen por crímenes de lesa humanidad. Y lo que está haciendo hoy la OEA, que organizó sesiones bajo la acción del exfiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Luis Moreno Ocampo. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del 2000 y Nicolás Maduro y funcionarios del régimen se encuentran denunciados por graves delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Mensaje a los agresores. Mensajes hoy desde el Comité de Familiares de Presos Políticos y los Caídos a los que siguen escuchando esa orden y la siguen ejecutando. No matarás. Recuerden ese gran mandamiento. El régimen debe desarmar a los colectivos y a las fuerzas paramilitares. Y hacemos un llamado a todos los que reciben estas órdenes que no cumplan órdenes que son crímenes de lesa humanidad. Después de años que hemos pedido el cierre de la tumba, hoy
2 familiares directos de esta mesa están dentro de la tumba. Y recordamos que es la tumba. Son unas celdas frías, a 5 pisos por debajo de la tierra, blancas, donde todo el tiempo está prendida la luz, donde no tienen nada. En una celda blanca, y ellos saben que es de noche o que es de día porque oyen los carriles del metro. Es tortura blanca. Y aquí hay familiares directos de esta mesa que están metidos ahí hoy. Es tortura, es crímenes de lesa humanidad, es trato inhumano y tiene que parar en Venezuela. Desde aquí apoyamos las iniciativas de la OEA, queremos que se evalúe y que lleguemos a las últimas instancias que hay que llegar para que se cumpla la justicia, para que llegue a Venezuela la justicia, para que logremos la libertad de todos los presos políticos y que más nunca en Venezuela se torture a nadie, sea quien sea. Ningún venezolano merece trato inhumano, ningún ser humano merece trato cruel. Los derechos humanos no tienen fronteras. El que la Corte Penal Internacional, la OEA o la ONU denuncie lo que está pasando aquí no es injerencia. Los derechos humanos no tienen fronteras y debemos alzar nuestra voz cuando hay tortura, cuando hay encarcelamientos injustos, cuando hay detenciones arbitrarias, cuando hay asesinatos, cuando hay disparos, sobre todo cuando vienen no solamente del AMPA, de la violencia, sino de las fuerzas del Estado, de un Estado que tiene que garantizar la vida y la salud de los venezolanos y que hoy no lo está haciendo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? En cuanto al diálogo que se está realizando, Jorge Varillas sacó su posición al respecto y denunció que le preocupa que el sistema judicial, la reestructuración del sistema judicial no esté en ese diálogo. También le preocupa que no se han incluido los distintos sectores de la sociedad, como son sindicatos, trabajadores, víctimas de la OLP, víctimas de represión, para que haya transparencia en ese diálogo. ¿Cuál es tu posición como activista de derechos humanos? Repito nuestra posición como activista de derechos humanos, como representante del Comité de Familiares de Presos Políticos y representante del Comité de Familiares de los Caídos, que organizamos a esos familiares con una ONG que la lleva Rosa Orozco, que se llama Justicia, Encuentro y Perdón, porque trabajamos todos los días denunciando lo que pasa, pero también estamos en la búsqueda de soluciones para que paren esta persecución y estas violaciones. Lo dijimos el día que fuimos a la Cruz Roja Internacional. Nuestra posición es muy firme. Las negociaciones, los encuentros, siempre son necesarios para salir de un conflicto, pero nuestra posición como familiares de presos políticos es que deben liberar a todos los presos. Ese es el primer gesto, ese es el gesto que Venezuela está esperando. Salimos a las calles a protestar pidiendo elecciones, libertad de los presos, respeto a la Asamblea Nacional y un canal humanitario, y todavía no se ha cumplido nada. Nosotros exigimos la libertad de todos, no de un grupo, no de un sector, sino de todos los presos políticos de Venezuela, que son 566. Nos preocupa muchísimo la salud de Gilbert Caro. Quiero recordar que Gilbert Caro, preso político desde enero de este año 2017, es diputado de la Asamblea Nacional. En Venezuela hay 3 diputados presos. 3 diputados presos. Eso no se ve en ningún país del mundo, solo se ve en dictaduras. Por eso decimos firmemente que Venezuela es una dictadura. Gilbert Caro es un hombre fuerte, lo conocemos, es un hombre que da un testimonio de vida impresionante, pero hoy está en una condición muy dura porque lo han torturado en esa cárcel, hizo una huelga de hambre, se cosió la boca y tuvo que abandonar la huelga de hambre porque convulsionó. Necesitamos que lo atiendan, necesitamos que lo trasladen a un hospital y que lo atiendan, que se dediquen a atender la salud de Gilbert y de una lista muy amplia de presos políticos que entregamos en la Cruz Roja. Sé que es un tema enorme, pero si tienen algún mensaje para México por lo que está pasando en Sí, impresionante la solidaridad que hemos visto. Estamos con nuestro país hermano, estamos con el gobierno del presidente Peña Nieto, nos preocupa muchísimo lo que han vivido, no queremos que vivan más
esa angustia. Estamos de alguna forma mandando mensajes y apoyando a las familias que están allá, que perdieron sus casas, que perdieron sus cosas. Toda la fuerza, fuerza México, todo el ánimo, y nos están dando un ejemplo de solidaridad. Lo que se ve en las calles de México hoy son voluntarios y voluntarios haciendo cadenas humanas para salvar a gente, para salvar a niños, para salvar a recién nacidos. Es bellísimo el testimonio que están dando a toda la región. Fuerza México. Y en síntesis, ¿qué le dirías tú a las personas que aún dudan de que existen crímenes de lesa humanidad en Venezuela? Simplemente mensaje para quienes están evaluando esto. Sí, esa pregunta es muy importante, porque cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando que ya no estamos hablando como activistas de derechos humanos, sino que estamos hablando de un territorio y en un espacio de abogados especializados en la Corte Penal. Y es por eso que este comité se ha instruido y nos hemos educado en qué significa eso. Y es por eso que nuestra rueda de prensa es leerles a todos los venezolanos qué son crímenes de lesa humanidad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es leer, es investigar. Yo les pido a todos que vean las audiencias públicas de la OEA. Son una escuela. Yo las he visto y las repito y las repito. He oído a Tamara Subur, he oído a Francisco Márquez, he oído al militar de alto rango militar, García Plaza, y me impresionó muchísimo porque entendí muchas cosas que yo antes no entendía. ¿Por qué? Porque él narra qué fue lo que hizo este régimen durante estos años, y narra que fueron órdenes directas firmadas por el primer mandatario Nicolás Maduro. Entonces, de verdad que vean esas audiencias que se están dando en la OEA, están todas guindadas en YouTube, búsquenlas, porque uno empieza a entender que es un modelo, que es un ataque sistemático, que son violaciones de derechos humanos de forma sistemática, y que en este caso los venezolanos fueron muy valientes, porque no solamente salimos a marchar, y podríamos salir siempre a marchar y a protestar, porque la protesta es un derecho y no se acaba, sino que además los venezolanos registraron con sus cámaras, con sus fotos, con sus teléfonos, de forma valiente, esos disparos, esas violaciones y esos golpes. Tenemos un sinnúmero de imágenes, gracias a ustedes, a los reporteros gráficos, a los periodistas, a los medios de comunicación, que en ese momento en la calle, muy difícil, logramos registrar, y eso hoy lo ve el mundo. Gracias.